Bien, estamos en este programa Ciudadanos contra la Corrupción, en el que estamos viendo este tema, cómo ayuda al compliance para poder atenuar o poder prevenir riesgos de corrupción tanto en las entidades públicas como en las entidades privadas. Ya nuestro panel de expertos nos ha dado una panorámica muy general en cuanto que los derechos humanos debe ser una política que deberá estarse observando continuamente, no solamente por las entidades públicas, sino también por las privadas, y en donde muchas veces en las privadas carecemos de algún organismo o de algún reglamento que las pueda llevar a buen término. ¿Para qué? Para que haya algo que llamábamos simple y sencillamente en el aspecto humano, la dignidad. Bien, pues no sé ustedes qué quieran concluir en este panel, qué quieran recomendarle y cuáles también serían sus expectativas de lo que va a suceder no solo en Aguascalientes, sino en México en los próximos años en materia de cumplimiento. Algo muy importante, yo retomando lo que se decía Andrés hace un poquito del tema de la resistencia al cambio, que también señalaba Jesse, es cómo rompemos esa resistencia. Y yo creo que en el sector público y en el sector privado un detonante muy importante es el ingenio. Si nosotros podemos permear los beneficios y lo hacemos de una manera ingeniosa, entonces tenemos que interesar a los que interactuamos en ese mecanismo. De nada me sirve decir, ya tenemos un código de ética. Y si el trabajador va a decir, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Si no lo ¿Qué me va a conoce, para empezar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tiene que haber una manera ingeniosa de ir implementando esa reeducación, ir aterrizando los programas, ir desarrollando esa información, porque en los sectores, como se señalaba, están muy normalizadas muchas conductas. Entonces, estamos con la idea de que así se hacía y para qué lo vamos a cambiar o no va a tener ningún beneficio. Entonces, yo creo que el tema del ingenio, la resistencia, la programación tiene que ver muy, muy importante para llevar a cabo un programa de estos. Y segundo, el dar a conocer todos los beneficios que conviene el tener esta parte integral. Al inicio se señalaba el TRAN de que es una cuestión integral. Entonces, esa cuestión integral automáticamente me va a detonar beneficios económicos, administrativos, de legalidad, de prevención. Entonces, podríamos decir, un ganar-ganar. Entonces, eso es lo que tenemos que evidenciar para que realmente esto empiece a provocar cambios. Ahora, estamos en un proceso que va iniciando, pero no podemos escapar a la globalización. Hay países que ya nos llevan mucho tiempo de avance y entonces yo creo que México va a seguir enrutado en generar más legislación, en generar más situaciones de este tipo, y yo creo que es buen momento para empezar a implementar y sacar todos los beneficios que nos puede llevar a cabo el compliance. Yo creo que definitivamente cuando al haber más recursos, pues obviamente también tenemos un mayor riesgo de corrupción. Y esto pues también nos lleva a que debemos de tener más legislaciones, más códigos y sobre todo una reeducación mucho más efectiva. ¿Cuál creen, Jesse, maestro Andrés, que serían los riesgos y cuáles son sus conclusiones? ¿Hacia dónde va Aguascalientes y México en materia de cumplimiento? Yo creo que México y bueno, la sociedad que conformamos el país, vamos caminando. En mayor medida estamos demandando el reconocimiento de derechos, en mayor medida estamos demandando que desaparezca la corrupción, en mayor medida también considero que nos estamos haciendo más conscientes sobre nuestros derechos, los derechos de las otras personas, es decir, mayor conciencia sobre que pues, la humanidad es la que tiene que ser la base y el eje central de todas las acciones. Y que pues sistemas como este justo nos pueden ayudar a eso. Que yo como conclusión diría nada más que cuando se vea, se analice cuáles serán los riesgos a los que se va a enfrentar una organización, siempre se tome como eje central justamente la humanidad y toda la normatividad que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos, porque la violación, por supuesto que también implica riesgos y también tiene consecuencias civiles, también tiene consecuencias penales, es decir, incluso hasta, como decíamos, el exterior, si una organización no cumple las reglas que se han diseñado, porque como bien decía Armando, tenemos un montón de legislación interna, internacional, y toda esta la hemos ido como sociedad mundial implementando para marcar pautas y hacia dónde tenemos que ir para estar todas y todos mejor.
Y entonces, por ejemplo, pues si mi empresa se dedica a una actividad que puede implicar un riesgo para medio ambiente, si yo cumplo la normatividad, no solamente le estoy haciendo bien a la empresa, estoy haciendo bien a la comunidad, ¿no? Y más allá de la comunidad cercana. Entonces, pues justo esto, tenemos que cuando se hagan las detecciones, cuando se haga el análisis de la normatividad aplicable, sí o sí se tiene que poner como eje central los derechos humanos de las personas, porque todas estamos obligadas a respetarlos, ¿no? Y eso nos daría una mejor convivencia, el mejor aprovechamiento de los recursos y desde luego también el tener una vida digna, ¿verdad? Claro. Que yo creo que es algo fundamental en una sociedad. Y maestro Andrés, comentabas algo también muy interesante hace unos momentos en relación con el cumplimiento, el compliance penal. ¿Qué nos quieres comentar acerca de esto? ¿Cómo incide? ¿Cuáles son las afectaciones y cuáles son los riesgos? Bueno, pues básicamente que ese sería el primer beneficio que si se le quiere ver desde un punto de vista pragmático, el contar con un programa de compliance, es que, bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas y establece sanciones que pueden ir desde una suspensión temporal de actividades hasta una disolución forzosa, ¿no? Y eso pues, puede acarrear pues, perjuicios económicos. Hay un catálogo de delitos a nivel federal que son específicos para personas morales, desde tráfico de personas, desde defraudación fiscal, lavado de dinero, etcétera, ¿no? Y entonces, pero dice el Código Nacional de Procedimientos Penales que si la organización demuestra que cuenta con un programa de compliance o un debido control organizacional, que es prácticamente un programa de compliance, la responsabilidad o se difumina o se puede atenuar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente está demostrando que si se cometió un delito con motivo o como vehículo las instalaciones o algún elemento de la empresa, pues de alguna manera con ese programa puede demostrar que gracias a esos controles esa responsabilidad se va a ceñir únicamente a la persona física que cometió el ilícito, no a toda la organización, ¿sí? Vamos a suponer una empresa transportista que a un chofer lo encuentran transportando ilegales, ¿no? Y hay un tema de tráfico de personas por ahí, ¿no? Pero demuestra que hay una política interna donde prohíbe y se le capacitó al chofer para que no haga ese tipo de acciones, ¿sí? Entonces, ahí perfectamente puede demostrar la empresa de que esa decisión de haber llevado a esos ilegales o a esas personas extranjeras, inmigrantes, en el camión de la empresa, pues es una responsabilidad individual de él nada más y la imputación sería únicamente para él, ¿no? Y no sería para la empresa. Entonces es un beneficio, por eso decíamos que es como un blindaje. Y de hecho varias entidades federativas, como Quintana Roo, bueno, algunas otras, ya han establecido reformas en sus códigos penales, donde también contemplan a nivel local la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? Entonces, ¿Esto quiere decir, Andrés, que por ejemplo si encuentran a esta empresa transportista transportando gente ilegal, sería también un atenuante social, ¿verdad? Porque obviamente también está hablando de su buen nombre, ¿no? El decir, oye, yo tengo una reglamentación que prohíbe malas prácticas y que a lo mejor una persona en lo particular hizo una mala práctica y eso pudiera de alguna manera segmentar su responsabilidad. Así es. Sí. Entonces, estamos hablando de que es un efecto práctico tanto para el sector público como para el privado el contar con un plan de integridad y eso pudiera también evadirle de la responsabilidad, como bien dijiste, o bien anular ese tipo de responsabilidades. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Perfecto. Bueno, pues estamos viendo que en las empresas que lo están implementando a nivel internacional, pues tienen un 5% de ahorro en sus ingresos anuales en relación con el fraude empresarial. Y que desde luego, pues aquí con lo que ya expusimos en el foro, pues básicamente vemos como tres grandes riesgos, ¿no? Creo que el riesgo humano es el riesgo más latente que nosotros podemos ver en todas las prácticas, por eso existen tantas leyes de responsabilidades, por eso existen comisiones que vigilan el correcto funcionamiento de los derechos humanos y por eso también existen esta política a nivel mundial que está impulsando mucho la OCDE, que está impulsando mucho el Banco Mundial para que los recursos públicos y los recursos privados lleven un correcto desenvolvimiento financiero. No sé, ¿qué quisieran concluir brevemente antes de retirarnos? Bueno, yo quisiera agregar
que es importante destacar que las empresas privadas deben de pasar de una cultura de una cultura correctiva a una cultura preventiva. Generalmente, digamos, las 4 líneas de defensa que tiene una empresa, digamos que primero es el control operativo, ¿no? El jefe vigilando dentro del seno de la empresa, luego sería el compliance, que es una cuestión de prevención, luego tendríamos el área de auditoría y luego el jurídico. El área de auditoría y el jurídico pues ya operan cuando ya sucedió el riesgo, ¿no? Ya aconteció el riesgo. Auditoría detecta, oye, ya te defraudaron, cuando ya pasó, ¿verdad? Cuando ya pasó. Y el jurídico, pues es que, oye, pues ya se fugaron con el dinero, pues hay que presentar una denuncia o hay que hacer esto, ¿no? Entonces, generalmente las primeras 2 líneas de defensa, o sobre todo lo que es el área de compliance, no existen en las empresas, ¿no? O sea, de una falla en la parte operativa, casi nos saltamos a la parte de jurídica, ¿no? De que, pues bueno, pues hay que hablar con el abogado para que pues trate de subsanar o resolver el problema. O con el contador para que detecte dónde estuvo el desfalco o dónde hubo la situación, ¿no? Entonces, sí es importante pues hacer énfasis en este tema del compliance porque, y obviamente sería un traje a la medida de acuerdo a las necesidades y riesgos que cada empresa tenga. No es lo mismo un riesgo que pueda tener una empresa, por ejemplo, hotelera o de servicios, a una que, por ejemplo, gestione personal o una empresa manufacturera, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender de cada situación. Andrés, hablas de un traje a la medida y yo quisiera saber, por ejemplo, en la cuestión de la defensa de los derechos humanos, ¿cómo le haces un traje a la medida para que realmente una persona pueda ser respetada en su dignidad? Las personas sabemos perfectamente cómo consideramos respetada nuestra dignidad. Todas las personas somos diferentes, entonces para empezar, la sociedad tenemos que partir de reconocer estas diferencias. Tenemos diferencias en cuanto a nuestra ideología, en cuanto a nuestra manera de funcionar, que lo tenemos socialmente más ubicado como discapacidad, en cuanto a muchas cosas. Las personas somos diferentes en muchas cosas, enfrentamos la vida diferente y tenemos barreras diferentes también para el ejercicio de nuestros derechos humanos. Pero cuando se le pregunta a una persona cómo consideras que a ti se te respetaría este derecho humano, todas y todos lo tenemos perfectamente claro. Entonces, que claro que hay identificación de riesgos que se pueden hacer de manera generalizada, pero se van particularizando también porque depende de, a ver, qué grupos de población tienes contratados, por ejemplo, en tu empresa, ¿no? Hay empresas que a lo mejor su población a contratar se puede identificar como un grupo en una situación de vulnerabilidad que históricamente ha sido discriminado o discriminada. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Y en función a eso, pues qué medidas podemos... Exactamente, se va poniendo el traje a la medida. O se detectan riesgos particulares también, ¿no? Porque puede haber personas colaboradoras en una empresa que estén pasando por una dinámica de violación a sus derechos humanos, incluso fuera de la empresa, y eso le va a impactar, por supuesto, en su rendimiento. Y la empresa puede ser ese puente en el que su persona colaboradora puede encontrar la respuesta de hacia dónde puede ir a que se le hagan efectivos sus derechos, porque para todos existimos o existe alguna institución, algún ente gubernamental, alguna sociedad civil, siempre hay algo. Entonces, pudiéramos resumirlo como que es una cultura de la legalidad, de que no me hagan lo que no me gustaría que me hicieran a mí, ¿verdad? Sí, también. Armando, nos despedimos en este momento. ¿Cuál sería tu punto de vista acerca de los riesgos más importantes que existen en tu expertise en la materia administrativa? El riesgo más importante es la identificación. Mientras nosotros no reconozcamos que existe una problemática o la tratemos de justificar indebidamente, vamos a tener el problema que nos va a detonar en un incumplimiento, en una obligación, en una sanción. Entonces, yo creo que el reto más importante es la identificación, no tenerle miedo, saber cada quien en el ámbito de su operación tiene una problemática y situaciones distintas, entonces ese es el punto inicial del arranque del diagnóstico. Eso es lo que va a generar la necesidad y eso es lo que nos va a generar la cultura correctiva. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que cambiar precisamente la idea de la corrección con la prevención. Podemos concluir que el compliance comenzó como un conjunto de normas legales, después ha evolucionado hacia un cumplimiento de un conjunto de normas éticas y hoy por hoy podemos dimensionarlo como que es un cambio en cuanto a la cultura de corrupción. Agradecemos la atención de nuestros panelistas
por el tiempo que nos destinaron al Comité de Participación Ciudadana y a nuestros televidentes por dedicarle también tiempo a este programa Poder Ciudadano, Cooperación y Conocimiento contra la Corrupción. Muchísimas gracias por la atención y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Es así como hemos llegado al final de esta mesa de diálogo. Esperamos que usted haya puesto bastante atención, es un tema muy importante, el compliance, esta normatividad que no solamente es valiosa para las empresas, para el sector empresarial, sino también para las entidades gubernamentales. Es un instrumento que nos ayuda a generar ética dentro de estas instituciones, una mejora también en el tema de las marcas, en la relación con los clientes, con los propios empleados y trabajadores que realizan sus actividades en estas entidades, además de mejorar la estrategia de todas las empresas. Es un documento, es una normatividad que nos ayuda no solamente a este tipo de situaciones, sino también a tener negocios más seguros en procesos también de transparencia. Así que bueno, esperamos que haya sido de su agrado, lo esperamos en la próxima emisión de Poder Ciudadano y para mí es un gusto despedirme a nombre de todos los que hicimos posible este programa. Muchísimas gracias y le esperamos en la próxima.